Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 68. Buen día, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos en nuestro programa radial Palabras para una vida abundante. Gracias a Dios porque a través de este medio me permite llegar a ustedes con buenas nuevas de salvación. La mejor elección para la vida ha sido, es y será nuestro Señor Jesucristo. Quiero que reflexionemos alrededor de esta idea. Entre el año 70 y 100 después de Cristo, en el siglo I, que es la fecha estimada en la que se escribió el Evangelio de Juan, encontramos la afirmación de un hombre llamado Simón Pedro, en la que no habla en nombre propio, sino que habla en nombre de todos los discípulos que seguían a Jesús. En esta afirmación, el hombre decide seguir al Señor Jesucristo, porque es quien tiene propuestas definitivas y eternas para la vida. Frente a la posibilidad que Jesús les ofrecía de irse y dejar de seguirlo, él descubre que estar lejos de Jesús no es garantía para su vida ni para la vida de los otros discípulos. Leo la palabra de Dios del Evangelio según Juan capítulo 6 desde el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, ¿también ustedes quieren irse? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Extraordinaria la elección que hace Pedro, pero me sorprende aún más la razón por la que decide seguir al Señor Jesucristo. Le dice: tú tienes palabras de vida eterna. Su decisión no se basa en lo inmediato ni en lo pasajero. Su decisión se basa en lo trascendente, en lo eterno. Las decisiones que hoy tomamos los seres humanos son decisiones que dejan ver a simple vista que para nada estamos pensando en la vida eterna. La vida eterna no es tan determinante para nosotros. No hace parte de nuestros planes. Nuestras metas, nuestros logros y nuestros objetivos los tenemos a término fijo. Y como no nos interesa la vida eterna, poco o nada nos interesamos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La visión que hoy se tiene de Jesús es una visión de un personaje mítico de la historia, o como una obra de arte cinematográfica cargada de mucha ficción. O a veces lo vemos como ese amuleto de buena suerte que está para ayudarme a que me vaya bien cuando lo necesito. Por eso cuando llegan las crisis se descubren esos vacíos existenciales que reflejan la ausencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por ejemplo, en esta época de la historia se hace énfasis y se agudiza la crisis en nuestro país para que surjan propuestas que garanticen un mejor futuro. Y es triste ver cómo predomina la confusión, cómo nos polarizamos, a tal punto de tener divisiones aún dentro de la misma iglesia, sobre cuál es el candidato presidencial que nos garantizará el futuro. Y no tenemos la claridad suficiente y la convicción para identificarnos con la postura de Simón Pedro, que frente a la posibilidad que tenía de buscar otras alternativas para la vida, le dice al Señor Jesucristo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Quiero invitarlos a mirar el contexto del capítulo 6 del Evangelio según Juan, para conocer las razones de fondo que llevaron a Simón Pedro a descubrir esta verdad tan definitiva para su vida y para la vida de los demás seguidores de Jesús. Quizás, al término de esta reflexión, podamos descubrir que vivir una experiencia de cercanía con Jesús nos lleva a tomar esta decisión trascendental y definitiva para nuestras vidas. Si usted ya vivió esta experiencia y tomó la decisión de seguirlo,
Lo invito a que se mantenga firme en su decisión y esté seguro que hizo la mejor elección. Si alguien aún se encuentra indeciso, lo invito a que me acompañe a descubrir a Jesús y a vivir una experiencia de cercanía con Él, ya que en Él no solo hay recursos para esta vida, sino que Él tiene palabras de vida eterna. Por eso, seguir al Señor Jesucristo ha sido, es y será la mejor elección para nuestras vidas. Vamos al contexto del capítulo 6 del Evangelio según Juan y miremos cómo la cercanía de los discípulos con Jesús es una de las principales razones que los llevó a descubrir que seguirlo era la mejor alternativa para sus vidas. Dice el versículo 1: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. En esta porción de la palabra podemos ver la cercanía y el grado de confianza que había entre Jesús y sus discípulos. Esta relación estrecha que tenían los discípulos con Jesús les permitía ver su misericordia y la forma como daba solución a las necesidades de las personas. Esta relación estrecha también les permitía recibir la solución para sus necesidades, que como podemos ver, no eran solo necesidades físicas, ya que andar con Jesús y no encontrar alternativas para alimentar a una multitud hambrienta es algo que no se justifica, es un problema de fondo. Estar cerca de Jesús nos da la posibilidad de recibir de primera mano la solución a nuestras necesidades y a nuestras limitaciones, para así poder hacer partícipes a más personas de lo recibido, ya que en el Señor Jesús los recursos sobreabundan. Versículo 11 dice: Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Bendita experiencia la de tener una relación cercana con Jesús, ya que no se reduce solo a suplir una necesidad física, sino que es tener la posibilidad de trabajar nuestras limitaciones y así tener recursos para dar soluciones a problemáticas profundas. Estar cerca de Jesús es un privilegio que da seguridad y confianza para movernos en la vida. Escúcheme esta idea. Estar cerca de Jesús es un privilegio que da seguridad y confianza para movernos en la vida. Esta idea nos ayuda a entender el porqué de los versículos 16 al 21,
de este capítulo 6 del Evangelio según Juan, ya que no son líneas descontextualizadas, porque más allá de querer llenar un espacio con el escrito o querer hacer énfasis en algo sobrenatural como lo es caminar sobre el agua, se puede ver entre líneas que el escritor quiere mostrar el caos que le sucede a los discípulos cuando no están cerca de Jesús. Dice el versículo 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Este es un detalle importante en esta porción. Jesús no había venido a ellos. Se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Versículo 19 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Podríamos decir que aunque ya habían visto a Jesús, y no solo eso, sino que Él se acercaba a la barca, quizás no tuvieron la suficiente claridad para identificarlo, y por eso tuvieron miedo. Sigue diciendo el texto: mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mis hermanos, solo cuando escucharon la voz de Jesús y lo recibieron con gusto en la barca, se les hizo más fácil llegar a su destino. Esto es algo que debe llamar nuestra atención y debe cuestionar qué tan cercana es nuestra relación con Jesús. Tal vez el Señor Jesús no está en nuestro rumbo. Por eso hay tanta inestabilidad en nuestras vidas, como cuando el mar se levanta por el fuerte viento que sopla sobre él. Quizás apenas estamos viendo que el Señor Jesús se acerca. Como no es clara la visión que tenemos de Él, aún el miedo y la inseguridad se apodera de nosotros. O a lo mejor ya hemos escuchado su voz que nos dice: no temas, y lo hemos recibido con gusto. Por eso estamos convencidos y confiados de que estando cerca de Él será más fácil llegar a nuestro destino. La exhortación que el Señor Jesús hace a quienes lo siguen es a establecer una relación con Él que no se base solo en lo que de Él recibimos, que no se base solo en suplir necesidades momentáneas, que no sea solo un interés por obtener bienes y riquezas. Él busca que podamos desarrollar en nuestras vidas una visión de lo eterno. Versículo 24 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y es que la visión materialista de las cosas hace perder de vista el propósito eterno de Dios. Es tanta la cercanía que debemos tener con el Señor Jesús, que se representa con la figura de un alimento fundamental para la época, como lo es el pan. Mis hermanos y amigos, debemos entender que ningún alimento nos nutre a la distancia. ¿Quién solo viendo carnes se beneficia de sus proteínas? ¿O quién solo viendo frutas
obtiene sus vitaminas? Ningún alimento nos nutre la vida estando fuera o lejos de nosotros. Solo cuando llevamos los alimentos dentro de nuestro cuerpo, inicialmente a nuestra boca y luego a todo el aparato digestivo, podemos sacar todos los nutrientes necesarios para mantenernos saludables. La relación con el Señor Jesús tiene sentido solo cuando la llevamos a este nivel de profundidad. Por eso vemos cómo insistentemente dice una y otra vez: yo soy el pan de vida, versículo 48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La advertencia que el Señor Jesús nos hace es: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, en otras palabras, si no me dan cabida en sus vidas de esta manera tan profunda, no tenéis vida en vosotros. Este nivel de exigencia en las palabras del Señor Jesús fue considerado como algo muy duro. Dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El evangelista deja ver que Jesús entendió que una relación cercana y profunda con Él es la que aporta el espíritu y la vida que necesitamos para sobrevivir. Y que aunque para sus seguidores fuera fuerte esta demanda y algunos tomaran la decisión de no seguirlo más, Jesús entendió que esa era la forma de salvarnos. Por eso esa postura no se podía negociar y le da la posibilidad a los 12 de buscar una demanda más sencilla. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Conocer a Jesús de cerca y ver su convicción y su seguridad fue lo que motivó a Simón Pedro a tomar la vocería de los 12 y decirle: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tener una relación cercana con Jesús es la principal demanda en la vida de un creyente. Esto nos permite tener la claridad de los presupuestos eternos que en Él hay para la vida. Por eso, quisiera invitarlos para que a través de una melodía expresemos un profundo interés por estar cerca de Jesús. La alabanza es de la autoría de Koalo Zamorano y es interpretada por el hermano Pablo Orejuela. Posterior a la alabanza, le diremos en oración a nuestro Señor Jesús que aceptamos su propuesta y, al igual que Pedro, decidimos seguirlo a Él porque solo en Él hay propuestas definitivas para la vida. Oremos entonces. Eterno Dios, agradecidos estamos por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su claridad, por su convicción. Gracias, Señor Jesús, por mantenerte firme hasta el final en la revelación que del Padre te llegó. En esta hora te pido, Señor, que nos des la valentía y la disciplina para permanecer cerca de ti, ya que tú eres la única garantía de nuestras vidas y que solo en ti encontramos recursos definitivos. En esta hora te pido por cada una de las personas que ha escuchado este mensaje,
para que esta invitación de establecer una relación profunda contigo sea una realidad en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo te pido que dirijas el rumbo de nuestro país, que puestos los ojos en Jesús, descubramos la salvación que Él nos aporta. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde, mis hermanos y amigos, y hagamos la mejor elección, no solo para estos 4 años, sino para la eternidad. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo